Vamos a leer juntos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan detrás de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon detrás de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio junta dos pasajes, dos secciones claramente delimitadas. Primero, el comienzo del ministerio de Jesús, el ministerio público, su misión, descrito en apenas 2 líneas. Apenas Juan es entregado, dice literalmente el texto, Jesús comienza su propia misión y proclama lo que llamamos el querigma, su gran anuncio, la buena noticia, el Evangelio. Luego, en la segunda parte, los versículos 16 al 20, tenemos la llamada de los 4 primeros discípulos suyos. Las dos partes están estrechamente conectadas. El anuncio del Evangelio tiene como respuesta ejemplar, ideal, el seguimiento por parte de los discípulos. Vamos a ver tranquilamente, serenamente, profundizando alguna de sus partes, este pasaje de hoy. El texto comienza entonces con un sumario, Marcos 1, 14 y 15, que sostiene todo el arco narrativo del Evangelio. Dice el Evangelio: después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, y decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. El ministerio público de Jesús, y esto es lo primero que anota el narrador, comienza cuando termina el de Juan. El precursor, Juan Bautista, ha jugado un papel clave en el inicio de este Evangelio. Es aquel que le ha abierto el camino a Jesús. Y en este rol aparece ahora un nuevo elemento. Él también anticipa cómo terminará incluso el ministerio de Jesús. Dice el narrador: cuando Juan fue entregado. El ministerio de Jesús terminará de la misma manera, con una entrega. Y aquí ya tenemos un primer mensaje por parte del Evangelio. Antes de que Jesús comience su ministerio, con la entrega de Juan ya se anuncia lo que será el significado de fondo de toda su misión: la entrega completa de sí mismo. Pero hay más. Cuando Juan es entregado, Jesús entiende que es la hora de comenzar su ministerio. La voz que gritaba en el desierto ha sido silenciada, y se pasa la palabra entonces al anuncio del reino en boca de Jesús. La llamada que enseguida Jesús hará a sus discípulos, Él la ha vivido en primera persona. El reino que anuncia lo ha visto llegar Él de primero, en la dolorosa noticia de que Juan ya no puede hablar. Y sigue diciendo el evangelista: en ese momento Jesús viene a Galilea proclamando el reino de Dios. Jesús retorna de la zona desértica, donde ha pasado por tentaciones, y ahora se sitúa en Galilea. Galilea ocupa un lugar importante en este Evangelio de Marcos, lo sabemos bien.
Es el marco geográfico de los primeros 9 capítulos. Pero también allí seremos remitidos al final. En este escenario se escucha por primera vez la buena noticia que se desglosará a lo largo de todo el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia, dice Marcos 1:15. La presencia de Jesús carga el tiempo con una nueva cualidad. El tiempo se ha cumplido. Las expectativas comienzan a realizarse. Pero quiere decir todavía más. El cronos, el tiempo físico, se convierte ahora en kairos, es decir, en tiempo cargado de sentido, en tiempo cualitativamente distinto, porque Dios está aconteciendo de una manera que no se había experimentado antes en toda la historia de la salvación. Hemos llegado a la cumbre de la intervención de Dios en nuestra historia. Decir que el tiempo se ha cumplido, o kairos, dice el texto griego, significa que el tiempo de nuestra historia ha llegado a su plena maduración. Y por eso mismo es tiempo de gracia, de decisiones, de giros importantes. Todo este acontecer tiene un nombre. Se le denomina reino de Dios. El tiempo se ha cumplido. ¿En qué consiste ese cumplimiento? En que ha llegado, se ha acercado el reino de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros describir el reino anunciado por Jesús? Jesús nunca usó una definición para explicarlo. Solo se valió de parábolas y de imágenes para hacerlo comprensible, para ponerlo a nuestro alcance. Pero lo dejó ver, eso sí, a través de sus milagros, de su enseñanza y de sus gestos de misericordia, de todo su caminar hasta la cruz y la resurrección. Lo que Jesús subrayó es que ese reino o ese reinar de Dios, este reinado de Dios en acción, estaba presente en su persona, en su palabra y en su acción. No era, como algunos esperaban, un sistema político. Tampoco era, en el otro extremo, una realidad meramente espiritual. Algunos también lo imaginaban así, como algo solamente de dentro del corazón. Ninguno de los dos extremos, ni materialismo ni espiritualismo. El reino, el reinar de Dios, es ese espacio donde Dios se hace presente. Por eso, donde solo Él reina. Las otras potencias no pueden hacer más que reconocer su autoridad, como veremos luego en el resto del Evangelio. El mal es vencido, y el proyecto de vida y de crecimiento por parte de Dios puede llevarse a cabo. Con la venida de Jesús, recibiendo su vida y su palabra, cada persona está llamada a dejar reinar en sí solo a Dios, no a los ídolos ni a otros patrones. Y Jesús lo dice con una forma verbal. Este reinar de Dios ha llegado, se ha aproximado, está al alcance de mí y de todos, y cualquiera puede entrar. Claro, para entrar hay una condición. Es lo que dice enseguida con los dos imperativos: conviértanse y crean. Quiere decir que a este movimiento de Dios hacia mí debe corresponder mi respuesta libre y comprometida. Conviértete y cree en la buena nueva, en la buena noticia. Es así como se entra. Por lo tanto, la reacción adecuada a la cercanía del reino, lo que hace que realmente esté presente, no solo es el actuar de Dios, es también mi respuesta. Y esta reacción de mi parte ante el reino consiste en reorientar mi propia vida a su venida, a su ofrecimiento, a través de la conversión y de la adhesión confiada al Evangelio, entendido como la palabra y la persona de Jesús. Entonces, a este movimiento descendente de pura gracia, Jesús pide una respuesta. Tomemos nota: conviértete y cree
en el Evangelio. Este conviértete es importante. Imagino la conversión como el movimiento del girasol. ¿Lo han visto? ¿Han visto cómo hacen los girasoles? Que levanta su corola amarilla, bonita, radiante, cada mañana cuando llega el sol y se va moviendo en dirección de la luz. Es como si el Señor nos dijera, cuando nos proclama conviértete, gira, dale un giro a tu vida. Gira hacia la luz porque la luz ya está aquí. Pero conviértete y cree en el Evangelio. Creer en el Evangelio es un acto que puedo hacer cada mañana, en cada despertar, recordando la buena noticia de que Dios está más cerca hoy que ayer, que está obrando en el mundo, que lo está transformando y que está entrando dentro de mí. Y construye el día no con la mirada agachada, inclinada solamente sobre los problemas que tenemos que enfrentar, sino levantando la cabeza, levantándola hacia la luz, hacia el Señor que te dice, estoy contigo, nunca te dejaré porque te amo. Conviértete y cree. La forma concreta como se vive esta conversión y esta fe, enseguida se nos explica, es a través del seguimiento de Jesús. Por eso se narra enseguida la vocación de los 4 primeros seguidores. Esta es la manera concreta como se entra en la experiencia del reino. Por eso veamos el pasaje que sigue a continuación, la llamada de los primeros 4 discípulos. Nos dice el evangelista Marcos, en el capítulo 1, versículos 16 al 20. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaba en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon detrás de él. Fíjense ustedes en esto. Hasta el momento, los lectores habíamos sido confrontados con una triple llamada de Jesús. La primera provenía del Padre Dios y había dado a conocer su identidad en las aguas del Jordán, en el bautismo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La segunda lo llevó al desierto y provenía esta llamada del Espíritu que lo conducía a este combate contra el tentador, contra el maligno. La tercera ha aparecido, la veíamos hace un momento, con la entrega de Juan el Bautista. Y esto ha provocado los primeros pasos del ministerio de Jesús. Pues sí, de Jesús, llamado por el Padre, conducido por el Espíritu y provocado por los eventos que lo circundan, brota una nueva llamada que tiene los rasgos de un apelo universal y por lo tanto los de una vocación particular a un camino preciso de seguimiento. Jesús, lo vemos ahora, caminando a la orilla del lago de Galilea. Viene al encuentro de los que serán sus primeros discípulos, y justo cuando ellos están en medio de su ambiente de vida ordinario, ambiente de vida y de trabajo. El narrador lo dice muy puntualmente, estaban a la orilla del mar. Es curioso que esta vocación de los primeros seguidores de Jesús no ocurra en donde uno esperaría, en un ambiente sagrado. No, el escenario es muy normal, el lago. Es el espacio laboral de ellos. Y quien llama es Jesús. De nuevo tenemos la iniciativa de Jesús y 4 verbos nos subrayan esta idea. Caminar, ver, decir, llamar. 4 verbos. ¿Y qué importantes son estos verbos? Los 2 primeros, caminar y ver, merecen ser subrayados. Caminando por el lago de Galilea, Marcos lo llama mar, Jesús vio. Jesús ve a Simón y percibe la roca que hay en él. Jesús ve a Juan y en él adivina al discípulo con las más hermosas palabras de amor. Un día mirará a la adúltera
y verá en ella la mujer capaz de amar con fidelidad. La mirada de Jesús siempre es creadora. Cuando Jesús te mira y entra en tu historia, te reinventa, te recrea. El Maestro también me mira, y a pesar de mis inviernos, ve trigo que germina. Una generosidad que yo no sabía que tenía, habilidades que no conocía. Es la total confianza de quien contempla las estrellas, incluso antes de que aparezca. Jesús camina y ve, son los dos primeros verbos. Pero luego sigue diciendo el texto que Jesús dice y llama. La propuesta de Jesús, lo que Él dice y que son palabras de llamado, no tiene que ver con contenidos, es curioso esto, sino de nuevo con verbos, con movimientos. Vengan detrás de mí, dice el versículo 17. Vengan detrás de mí y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Síganme, vengan detrás de mí. Jesús no se detiene en explicaciones o en motivaciones, porque la razón es Él y solo Él. Él quien pone en tus manos este reino recién nacido. Por detrás de este gesto de la llamada por parte de Jesús, podríamos intuir el trasfondo de otras páginas vocacionales de la Biblia. Por ejemplo, cuando Elías llamó a Eliseo, nos lo cuenta el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículos 19 al 21. O cuando el ángel del Señor llamó a Moisés en medio de la zarza, cuando él estaba pastoreando en el Sinaí, como nos lo cuenta el capítulo 3 del libro del Éxodo. O también como cuando el ángel se dirigió a Gedeón mientras trataba de moler el grano, nos lo dice Jueces 6, 11 al 12. Detrás de todas estas páginas, dentro de ellas podríamos destacar sobre todo la de Elías que llama a Eliseo. Hay muchos puntos en común. Pero el punto es este. Podemos admitir que el Evangelio de Marcos sigue el modelo de aquellas vocaciones proféticas, no solo bíblicas, sino proféticas, que se distinguen por involucrar, hacer participar en el plan de Dios a una persona escogida por el Señor, y también por la responsabilidad particular que recibe esta persona que es llamada. Pues bien, importa mucho observar ahora cómo se responde. La llamada de Jesús tiene como efecto un doble movimiento, suscita un doble movimiento en aquellos que son llamados. Y lo podemos ver en los verbos dejar y seguir. El verbo dejar apunta a un cambio de centro de gravedad. Andrés y Pedro dejan las redes. Santiago y Juan dejan al papá y a los empleados en la barca. Mejor dicho, dejan la familia y el oficio. El otro verbo seguir nos introduce no tanto en un estado de vida, sino sobre todo en ese dinamismo que consiste en caminar detrás del Maestro de forma permanente. Tenemos entonces dos verbos, dejar y seguir. Y el último, el verbo dejar, mejor el primero, pero el verbo dejar, merece ser subrayado. Ellos dejan, por causa de Jesús y como respuesta a su llamada, la familia y el oficio. No es un asunto menor. La familia es el referente de la identidad personal y el foco de los afectos. El oficio, en este caso el de pescadores, les aseguraba un sustento, les daba autonomía, les daba seguridad e identidad social, eran reconocidos por la gente como tales. Y todo lo dejaron, la familia y el oficio, por causa de Jesús y del Evangelio. Y todo esto ocurre, anota el narrador en griego, eutis, enseguida. No hubo dilación, no hubo espera. A la llamada fue asociada una respuesta inmediata. Pero también, al responder a la llamada, comienza a realizarse una promesa de Jesús.
Vengan detrás de mí, y agrega Jesús, los haré pescadores de hombres. A la llamada va asociada una responsabilidad. El seguimiento de Jesús no traslada a los discípulos a un espacio reservado, separado, no, sino que encamina sus pasos por las estradas del mundo, dando continuidad al anuncio que se escuchó en precedencia. El reino de Dios está cerca. Esta misión ahora es su vida, su identidad, su proyecto, su causa. Ya no serán simples pescadores en el lago, sino pescadores de hombres. La autoridad del papá es sustituida por el sometimiento a Jesús. La barca de la familia será reemplazada por la barca de la comunidad. Y con todo esto queda claro que el objetivo de Jesús no es el de fundar una escuela, como otros de su época, sino darles participación plena a sus discípulos en su misma misión recibida del Padre. Responder a la vocación de Jesús, entonces, implica abrazar no solo un camino de encarnación en dirección del mundo, sino también una vida que se mueve contracorriente. Por eso, la entrega a Jesús, la respuesta a su mirada, a su llamada, no puede ser sino total. Me entrego totalmente a Él. Pues sí, mis queridos amigos, aquellos primeros 4 discípulos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, dieron los primeros pasos con Jesús aquella mañana a la orilla del lago de Galilea. De aquí en adelante, Jesús estará en su mirada y su palabra resonará continuamente en sus oídos. Solo ojos y oídos para Jesús, con el corazón completamente entregado a Él. Y en estos oídos de los discípulos seguirá resonando la palabra de Jesús. Será su programa de vida. Vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. Es como si les hubiera dicho, los haré cazadores de tesoros. Mi tesoro y el tuyo es cada ser humano. Los sacarás de las tinieblas, como peces debajo de la superficie de las aguas, como bebés de las aguas maternas, como tesoros desenterrados del campo. Los llevarás de la vida sumergida al sol, a la luz del sol, y mostrarás que el hombre, incluso con su pesadez, está hecho para otra respiración, para otro aire, para otra luz. Vengan detrás de mí, y luego vayan hacia los hombres. Mis queridos hermanos, tener pasión por Cristo, que pasa por la orilla del mar, que pasa por mi camino, por mi vereda, por mi historia. Este Jesús que pasa y deja grandes sorbos de vida, me hace renacer con la vocación, para que yo tenga pasión por todo ser humano, pasión por el reino, pasión por Dios, y pueda ampliar junto con Él los espacios en los que respiramos. Los invito a releer juntos ahora, cada uno, haga la Lectio Divina. La Lectio Divina no es la explicación que damos aquí. Estas son las pistas para la Lectio Divina. Recógete ahora en oración, abre tu Biblia y vuelve a escuchar la palabra del anuncio del reino y de tu vocación, de tu llamado. Te invito a que lo hagas. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.